Saludos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. En este quinto domingo ya estamos al final del tiempo de Cuaresma, tiempo en que la liturgia nos va llevando por el mismo camino recorrido por el Señor y nos invita a seguirlo en este camino como discípulos fieles, respondiendo con fe y amor a su obra redentora, pues a precio de su preciosa sangre, con su muerte en cruz nos ha redimido de nuestros pecados. Ante esta realidad auténtica y trascendental para todos, no queda otra respuesta que vivir el anuncio de esta Cuaresma. Hay que despertar del sueño, morir al pecado para ver a Jesús y dar testimonio. Es la llamada de Dios a despertar del sueño, despertar de la oscuridad para dejar que la luz de Dios ilumine nuestras vidas. Es morir a la carne para que sea el Espíritu el que dirija nuestra vida. Como dice Efesios capítulo 4, versículo 24, revestirnos del hombre nuevo. En el pasado domingo de Cuaresma, Jesús ya preanuncia a Nicodemo la muerte que iba a padecer y a la vez exhorta a la fe en Él para tener vida eterna, por medio de la verdad que es Cristo mismo que ilumina a todo el que cree en Él. De la misma manera, en el Evangelio del quinto domingo de Cuaresma, el Señor anuncia a sus discípulos la muerte redentora, donde además manifiesta cómo cada uno de nosotros debe seguirlo en su actuar, morir a nosotros mismos, para poner a Dios en primer lugar de nuestras vidas y así dar fruto abundante. Escuchemos ahora el Evangelio. Del Evangelio según San Juan. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Entonces se dirigieron a Felipe, el de Betsaida de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Jesús les respondió: Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida, la pierde, y el que odia su vida en este mundo, la guardará para la vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora, pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: Le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí lo oyó, decía: Ha sido un trueno. Otros decían: Le ha hablado un ángel. Jesús respondió: No ha venido esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Decía esto para significar la muerte que iba a morir. Palabra de Dios. Estamos casi al final de la vida pública de Jesús y el Evangelio nos presenta a unos peregrinos que vienen a celebrar la Pascua y le hacen una petición a Felipe. Queremos ver a Jesús. Eran griegos, muy posiblemente seguidores del judaísmo, que habían escuchado hablar de Jesús o lo habían visto en algún momento, quizás por curiosidad y atraídos por lo que Jesús estaba haciendo. En esa petición de estos hombres de querer ver a Jesús, podemos confirmar la sed de ver y conocer a Dios que tiene el corazón de todo hombre. Podemos repetir las palabras de San Agustín en su obra Las Confesiones: Señor, nos hiciste para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Estos hombres, al igual que todo hombre que se encuentra con Jesús, se encuentran atraídos, pues en Él encuentran las respuestas de su corazón, vacío que solo puede llenar Dios. La respuesta de Jesús nos prepara para la Pascua, donde tendrá culmen su misión redentora para la humanidad. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Está cerca la hora de la glorificación de Jesús, pero para ello debe antes pasar por la pasión y la muerte en cruz. Solo por medio de la muerte y de la resurrección de Jesús se realiza el plan divino de salvación. Todos estamos invitados a formar parte de esta obra redentora. ¿Y cómo podemos hacerlo? Siguiendo sus pasos, morir al pecado para ver a Jesús y dar testimonio. Sin duda alguna, la vida del cristiano no puede ser diferente a la vida de Cristo. La diferencia radica en que Él
sin haber cometido pecado, mueren por la humanidad, carga sobre sí con el peso de nuestros pecados muriendo en cruz, y así da fruto abundante, pues paga por nuestro rescate y nos abre las puertas del cielo. En nuestro caso particular, nuestra muerte debe ser al pecado, al egoísmo, a nosotros mismos por amor a Dios y al prójimo, siendo nuestras obras testimonios de fe viva. La Iglesia nos invita a meditar el Evangelio de Juan en este quinto domingo, compartir el sentir de Jesús, queriéndonos preparar para revivir el misterio de su pasión, crucifixión, muerte y resurrección, no como espectadores, personas ajenas a lo que está pasando, sino como protagonistas juntamente con Él, pues donde está Cristo, allí también deben estar sus discípulos. En el Evangelio se nos presentan dos símbolos bastante conocidos y que nos identifican como cristianos: el grano de trigo y la cruz. Jesús se compara a sí mismo con el grano de trigo, haciendo referencia a su muerte, pero también enseñándonos a nosotros con palabras sencillas cómo debe ser nuestra vida. Jesús dice que cuando el grano de trigo cae en tierra y muere, crece, brota de nuevo a la vida. Pero si el grano de trigo se queda en su envoltura, no dará vida. En nuestro caso, si nosotros nos aferramos a nuestra vida, a nuestros planes, si actuamos de forma egoísta, la vida no tendrá sentido. Pero si morimos a nosotros mismos, negándonos a la vida de placer, a la vida de materialismo que ofrece el mundo, entonces daremos frutos y tendremos vida eterna. Es una respuesta libre de seguimiento de Jesús camino a la cruz. Pero esta respuesta de negación no es fácil. Implica sacrificio, morir a uno mismo para hacer la voluntad de Dios. Así lo experimenta el mismo Jesús. Él es verdadero Dios y verdadero hombre, y como hombre tiene sentimientos. Sentía el peso de la amarga prueba y se entristece por lo que debe pasar. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Pero aún así, se mantiene firme al cumplimiento de la voluntad del Padre. Por otra parte, la cruz es símbolo que también nos identifica como cristianos. Es por medio de la cruz que somos redimidos, por la muerte de nuestro Señor Jesús. No es un simple símbolo, es más profundo que eso. Es también amor. Sí, amor. Porque no podemos hablar de cruz sin hablar de amor. Ambas están unidas. El amor es el que nos redime materializado en el sacrificio de la cruz. Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Cada uno de nosotros, como bautizados, redimidos por el Señor, estamos llamados por el amor a seguirlo. Seguidores suyos, lo invitamos a cargar cada uno con la cruz de cada día, unas más pesadas que otras, pero cada cual con la cruz a su medida, no más pesada de la que podamos cargar con la ayuda de la gracia, y medio por el cual, si llevamos con amor, sin renegar de ella, con alegría en medio de las dificultades, nos santificamos y al mismo tiempo participamos de la cruz de Cristo. Decía San Juan Crisóstomo: no te engañes, nunca entrarás al cielo sin la cruz, porque la cruz de Jesucristo es la puerta del paraíso. El amor de cruz es semejante al que tiene una madre cuando cuida a su hijo recién nacido, un amor que le hace sacrificar sueño, a pesar del cansancio cuando su hijo tiene hambre, que le hace dedicarle todo el tiempo necesario para atenderle cuando su hijo está enfermo, y ella tiene que amanecer a su lado. Es un gesto sacrificado por el otro, pero que está movido por amor. De esa manera, toma sentido la frase de Santa Teresa de Calcuta: hay que amar hasta que duela. El aceptar la cruz y cargarla con amor no es un sentimiento que dura unos pocos momentos y que hoy llega y mañana desaparece. Es más bien una actitud de cada día, lo cual implica negación de sí mismo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Es renunciar a uno mismo, renunciar a lo que queremos hacer, renunciar a nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios. Es morir a nosotros mismos, para que muriendo tengamos vida. Es una decisión que conlleva obediencia si queremos seguir en pos de Cristo. Así nos lo dice el Evangelio. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz y sígame. Es cumplir los mandamientos en el mandamiento nuevo del amor, pues es vivir para Dios en primer lugar y vivir para los demás. La negación de uno mismo implica la reducción del yo, olvidándonos de nosotros mismos para poner primero a los demás por amor a Dios. En esta línea hay dos caminos concretos, como decía San Agustín: amar a Dios hasta el desprecio de uno mismo, o amarse a uno mismo hasta el desprecio de Dios. Se nos da la libertad de escoger cualquiera de los dos caminos, el primero difícil y estrecho, mismo que han recorrido los santos a imitación de Cristo, pero que si seguimos nos lleva a la vida eterna, y en su defecto, el otro fácil y amplio, camino de egoísmo, es el camino que nos presenta el mundo, camino de perdición y de condenación. Por tanto, es necesario negarse a uno mismo para ver a Jesús en la vida eterna, habiendo vivido en esta vida no para nosotros, sino para los demás por amor a Dios, y así, dando testimonio de la obra redentora de Dios en nuestras vidas. El cardenal Ratzinger decía: el combate contra el propio egoísmo, la negación de sí mismo, conduce a una alegría interior inmensa y lleva a la resurrección. Si bien es cierto, el camino no es fácil, pero debemos tener claro que Dios nos acompaña, nos lleva de su mano como a un padre a un hijo, si somos obedientes. La negación implica vivir una vida llena de virtud, pues como seres humanos convivimos con otros, personas que, aunque en muchos casos vemos a diario como vecinos, compañeros de trabajo o incluso familiares, son personas que piensan distinto que nosotros, que reaccionan diferente ante las situaciones diarias, que tienen cada uno una realidad distinta con problemas o necesidades. Por esto, es necesario el ejercicio de la virtud en la convivencia con los demás. En primer lugar, la humildad, que es el estar dispuestos al silencio, a la corrección, a la obediencia. La humildad es saber y aceptar que no puedo hacer nada sin la ayuda de Dios. Es saber pedir perdón al hermano que he ofendido. También implica generosidad, dándonos a los demás. No es solamente dar lo material, es dar de nuestro tiempo al otro, dejando de hacer algo que quiero hacer para dedicarlo a ayudar a un hermano con necesidad. La negación implica castidad, frenando las apetencias de la carne, para vivir en pureza de cuerpo y mente. Además, es paciencia, sabiendo escuchar a aquel que necesita ser escuchado. Es saber esperar de Dios confiado en su acción, imitando a la Virgen María cuando tuvo que soportar la pasión de nuestro Señor sin decir una palabra. La negación implica templanza, no dejando que los placeres nos dominen, que nos pueden llevar a cometer pecados de gula. Es abstenernos de comer o beber algo que nos guste para ofrecérselo en sacrificio a Dios. Es también caridad, amando a aquellas personas que no conocemos, incluso aquellas personas las cuales sabemos que no nos tratan bien, pero viviendo la ley del amor en nuestras vidas, debe llevarnos a tratarlos como a nosotros mismos, quizás sea por medio de una obra de caridad corporal, también rezando por el hermano, pero también acercando al otro a Dios por mi testimonio de vida. La negación implica diligencia, haciendo con prontitud toda obra buena por amor a Dios y los demás, y venciendo con ello toda pereza que puede llevarme a los vicios. En fin, la negación de sí mismo es morir a sí mismos para que sea el amor que llene todo espacio. Sin duda alguna, son los santos los mejores seguidores de Jesús, que con su fe y entrega hicieron grandes obras con la gracia de Dios y siguen dando verdadero testimonio de cómo debe vivir un cristiano. Recordemos casos concretos de algunos santos, cómo vivían sin pensar en ellos, viviendo de forma austera en bienes materiales y alimentos, que, aunque carecían de todo lo material, eran enormemente felices, pues ponían toda su confianza en Dios. En esta línea, recordemos las palabras de San Francisco de Asís cuando decía: deseo poco, y lo poco que deseo, lo deseo poco. O, la falta de amor es la pobreza más grande del mundo, frase de Santa Teresa de Calcuta, mujer
que pasó la mayor parte de su vida sirviendo y dando esperanza a los más pobres. Y más aún, nos llama la atención el ejemplo de los santos mártires, como San Maximiliano Kolbe, franciscano polaco, que murió en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, al ofrecer su vida en lugar de otro prisionero, casado y padre de familia, que había sido condenado al búnker del hambre. En fin, ellos entendieron bien las palabras del Señor en el Evangelio, que dice, de que le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma, y entendiéndolas, las guardaron en su corazón y las pusieron en práctica, renunciando al mundo para ganar la vida eterna. En estos días que faltan previos a la Pascua, examinemos nuestra vida, pidiendo la iluminación del Espíritu Santo, para cada día ir descubriendo a qué es lo que debo renunciar, qué es lo que me ata del mundo y me aleja de Dios para romper con ello, y así poder morir al pecado. Sin duda alguna, esto no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas, necesitamos auxilios del cielo. Por eso, pidamos con confianza a esa mujer modelo, a esa Madre Inmaculada, a la Virgen María, que está siempre dispuesta a escuchar a sus hijos, para que interceda por nosotros y así, después de una vida de entrega a los demás por amor a Dios, alcancemos la vida eterna. Dios los bendiga.